comprender realmente los orígenes de los testigos de Jehová, pero no solamente los orígenes de los testigos de Jehová, sino comprender todo lo que hay detrás de todas esas cosas que los testigos de Jehová, incluido yo y muchos de ustedes, y algunos que todavía están investigando los testigos de Jehová, que, que hablan del pueblo escogido por Dios, de que la salvación proviene de Israel, de que del gran interés que tenía este señor fundador de los que después se pasaron a llamar, en la década del 30 se empezaron a llamar Testigos de Jehová, pero que antes eran los estudiantes internacionales de la Biblia, funcionados por fundados como segundo presidente de la Watchtower, este señor Charles Taze Russell. Comprender el funcionamiento de eso y comprender aquello de Zacarías que vendrán gentiles, 10 gentiles, y agarrarán la falda de un judío y dirán, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Comprender eso, comprender por qué los testigos y los ungidos se expresaban como que si fuera una sola persona, utilizando Isaías 43 10 al 12, donde dice, mi siervo a quien he escogido, ustedes serán mis testigos, aún mi siervo a quien he escogido. Y resulta que ustedes, estudiando la teología o la escatología de los testigos de Jehová, descubren que ese siervo se trata de una cosa compuesta, de una organización, el famoso esclavo fiel y discreto, que primero eran los llamados ungidos que quedaban en la tierra, que escribían algún artículo en la atalaya cada tanto y después entendieron, no, no son todos los ungidos que quedan en la tierra, porque hay muchos que emocionalmente dicen que son ungidos y resulta que no son ungidos. No, no. El esclavo fiel y discreto, el esclavo, que en realidad eran 20 personas, 9 personas, 10 personas, era el cuerpo gobernante. Entonces, ustedes van a comprender que el pacto hecho por Yahvé o Yahweh o Jehová no es un pacto con toda la humanidad, sino que ni siquiera es un pacto con todos los descendientes de Abraham, sino que es un pacto hecho con una una tribu de las 12 tribus que salieron de Jacob. Es el pacto hecho con una tribu, la tribu de Judá, de donde supuestamente vendría el Mesías. Y entonces ustedes van a entender por qué no somos parte del mundo, que ellos no son parte del mundo, porque yo no soy parte del mundo, porque si ellos fueran de parte del mundo, ellos hubieran peleado por mí, pero como no son parte del mundo, no han peleado por mí, sino que ellos son mis amigos. Y todo el que no recoge conmigo desparrama y todas esas cosas. Entonces ustedes van a entender y por qué tanto interés en hablar de Israel. ¿Por qué el interés? ¿Por qué el interés que tenía el fundador en Egipto? Y entonces, a continuación, vamos a mirar, ustedes van a tener dos partes. Una de Mauro Biglino donde habla que explica que en la Biblia está el pacto que hace Yahvé o Jehová. Jehová dicen los testigos que se llama, no se sabe cómo se llama, que es uno de los Elohim con una tribu, pero que a su vez había que esta tribu se peleaba con los primos hermanos, con los sobrinos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Y por qué cuando otro Elohim se enojaba, como pasó el Elohim de Babilonia?
o de los asirios, y había contienda. Van a entender eso y van a entender la razón por la cual, la razón por la cual actualmente, actualmente hay una contienda en el mundo por la gobernación. Entonces, tendremos a Mauro Biglino explicando el tema de los Elohim. Y a continuación una conferencia, un pedacito de una conferencia, si quieren les voy a poner el enlace, de un uruguayo con nacionalidad francesa, eh, estudió en la Sorbona, una persona bastante muy instruida, que les va a explicar cuál es la idea que tienen los radicales sobre el gobierno mundial en una entrevista realizada en el canal del coronel Pedro Baños. Y ahora, como introito, vamos a ver, vamos a ver una cosa que ustedes seguramente muchos saben, pero la vamos a ver que es antes de que Hertz, ustedes van a ver que Ariel Unpierre nombra a Theodor Hertz y tenemos un estudio aquí que dice que antes que Hertz fue el pastor Russell. Está por Philip Bostrom. Este material está en inglés, pero yo he traducido el documento, por lo cual lo voy a leer en idioma español. Antes de Hertz, allí fue el pastor Russell. Un capítulo olvidado de qué, ¿de quién? De Sion, del sionismo. Y yo creo que a los que más están más informados les va a empezar a caer la ficha, les va a empezar a caer el conocimiento de qué va, por qué y de qué va todo esto desde el mismo comienzo. Desde Pittsburgh, desde las conferencias en los salones masónicos, desde las conferencias dadas por Russell a los judíos, en el hipódromo, desde todo ese asunto de la pirámide de Egipto, el testigo en piedra, por qué el concepto de que del Mesías y aquella atalaya del año 92 donde se habla de el Rebbe y el Lubavitch. Dice así, impreso originalmente en Jarez, Israel, Israel New, el 22 de agosto del año 2018, sobre el autor. Philip Bostrom es arqueólogo y cubre arqueología para medios de comunicación y revistas de América, Europa y Asia. Bostrom tiene una maestría en arqueología clásica de la Universidad de Gotemburgo y una maestría en arqueología e historia del cercano oriente de la Universidad de Tel Aviv. Importante estos antecedentes para ver la importancia de lo que dice este hombre. Años antes de que Theodor Herz propusiera la creación de un Estado judío, tienen que recordar algunos de los vídeos donde pusimos la carta que escribió cuando anduvo por Egipto y por Canaán, por Palestina, el fundador de los Testigos de Jehová junto con su esposa, y que vio la situación que había en Palestina y de los judíos, y le mandó una carta al varón Rothschild, o Rothschild. Bueno, años antes de que Theodor Herz propusiera la creación de un Estado judío, Charles Taze Russell viajaba por el mundo sosteniendo judíos, con los judíos reuniones masivas que comenzaron en el año 1879, en la que instó a los judíos a encontrar un lugar nacional en Eretz Israel.
Es importantísimo si pueden llegar a ver el vídeo entero de la entrevista del coronel Pedro Baños a Ariel Umpierres, eh, el tema de la bandera de Israel y el gran Israel, interesantísimo. Eres Israel. Hay ahora en el mundo más de 10 millones de judíos, aproximadamente tres cuartas partes de las cuales están en Rusia, Polonia, los estados bálticos y Turquía. Si el movimiento hacia Palestina recibe el impulso que el comité Hirsch es capaz de darle, una persona imaginativa puede concebir que el país duplicará o triplicará su población judía antes del fin de nuestro siglo. Atalaya o Watchtower de Sion, escrito esto, de 1892, el 1 de noviembre de 1892, escribía esto el pastor Russell en la página 329. Dice, Theodor Herzl publicó su folleto Der Hundestadt en 1896 y dos años más tarde organizó el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea, Suiza. Pero de hecho la noción de un Estado judío en Palestina había estado circulando en los círculos cristianos europeos y estadounidenses en diversas formas. Hay que detenerse que también a los judíos Rusia le había ofrecido una parte para fundar su nación, una parte por ahí por el, no, por una llamada me entraba, por cerca de, por Japón, por ahí, en la parte que da asiática de Rusia. También Brasil había ofrecido algo a los rusos a los judíos, perdón, y los judíos también tenían interés en la Patagonia, tienen interés en la Patagonia. Así que Theodor Herzl publicó ese folleto en el año 1896 y 2 años más tarde organizó el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea, Suiza. Pero de hecho, la noción de un Estado judío en Palestina había estado circulando en los círculos cristianos, europeos y estadounidenses en diversas formas. Uno de sus más entusiastas defensores fue un predicador cristiano y estudioso de la Biblia llamado Charles Taze Russell, que nació en el año 1852 y murió en el año 1916. ¿Se acuerdan? Cuando murió, que se envolvió en una toga, una especie de toga roja, etcétera, etcétera. La propuesta audazmente presentada por el pastor Russell contrastaba con la posición de muchas iglesias cristianas en ese momento, donde el sentimiento era que el pacto de Dios con los judíos había terminado hacía mucho tiempo y debían convertirse al cristianismo. El pastor profético predijo un éxodo masivo de judíos de Rusia y Europa del Este, tal como predijo en 1924, más de 3 millones de judíos habían emigrado de Rusia y Europa del Este. El propio Russell no vivió lo suficiente para ver su profecía manifestada y murió en 1916. El legado de Russell como un sionista entusiasta, esto es interesantísimo porque ustedes saben la concepción, ustedes lo van a ver, que hay sobre los gentiles por parte de los judíos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a la samaritana que le dice que no se le puede tirar pan, no se le puede dar pan a los perritos? Los samaritanos no eran considerados. Había ahí una especie, ¿no? Y ella dijo, bueno, los perritos comen las migas que caen de la mesa de los judíos. Bueno, y los testigos de Jehová, ¿qué pasa con ellos? No son parte del mundo, ellos no se mezclan con el mundo. La ideología básica del testigo de Jehová es muy parecida a todo esto. Así que este hombre no vivió lo suficiente, pero sabía lo que iba a pasar.
El legado de Russell como sionista, entusiasma y no proselitista ha sido reconocido nada menos que por el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien dijo: hace mucho que se necesita un reconocimiento del importante papel del pastor Russell como uno de los primeros defensores cristianos estadounidenses del sionismo. La fallecida Jane Kirkpatrick, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, llamó a Russell un hombre olvidado y un capítulo de la historia del sionismo. Señores testigos de Jehová, la historia no se puede borrar. Podrán haber destruido la pirámide que había cerca de la tumba de Russell, mandada a construir por él mismo cuando muriera. Eso no quita que no sea parte de su historia, como han vendido el Salón de Asamblea de Dinamarca con el ojito, Illuminati, etcétera, etcétera. No se puede reescribir la historia. Se pueden quitar los artículos, pero reescribir la historia no se puede. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo arqueólogos y esta es embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Jane Kirkpatrick, que llamó a Russell un hombre olvidado y un capítulo de la historia del sionismo. ¿Quién fue ese padre olvidado del sionismo y por qué promovería el sionismo en primer lugar? Después de la Guerra Civil, a mediados del siglo XIX, cuando los carros cubiertos todavía circulaban por las llanuras abiertas llevando a los colonos a sectores remotos de los Estados Unidos, cuando grandes manadas de búfalos todavía deambulaban por la cordillera, Charles Taze Russell nació en Allegheny, Pensilvania, el 16 de febrero de 1852. Fue el segundo hijo de Joseph L. y Ann Lisa Russell, ambos de ascendencia escocesa-irlandesa. La madre de Russell murió cuando él tenía 9 años. A los 11 años Charles se asoció con su padre y el propio joven escribió los estatutos bajo los cuales operaba su empresa. ¿Se acuerda que era de ropa? A los 15 años él y su padre dirigían una floreciente cadena de ropa masculina con tiendas en Pittsburgh, Filadelfia y más. Los años de formación de Russell estuvieron marcados por la devastadora guerra civil que asoló Estados Unidos, 1861 a 1865, seguida de una rápida era de construcción de industrialización. En 1869 el primer ferrocarril transcontinental, y en la década de 1870 la luz eléctrica y el teléfono entraron en escena. Todavía el tranvía eléctrico llegaría en la década de 1880 y a finales de siglo unos pocos automóviles proclamarían ruidosamente su presencia. En el frente intelectual, la teoría de la evolución de Charles Darwin, descrita en su libro en 1859. Todo esto, las mentes inquietas y las mentes pensadoras pueden ir relacionando una cosa con otra. Los mormones, los adventistas, los testigos, los estudiantes de la Biblia, la teoría de la evolución, el manifiesto de Marx, todo surgido casi al mismo tiempo. 1859, sobre el origen de las especies, había desafiado seriamente por primera vez la versión de la historia de la Iglesia Católica Romana, dando lugar a iglesias y credos derivados. También tener en cuenta que todas estas sectas o nuevas religiones casi siempre se tiraban en contra de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuando los testigos de Jehová desfilaban al frente de las iglesias con los sándwiches diciendo que la religión era un lazo y un fraude? Después hemos visto que el fraude han sido también ellos. Volviendo a lo básico, en este entorno de desarrollo vertiginoso y progreso intelectual es donde Russell fundó la Asociación de Estudiantes de la Biblia, que aspiraba a volver a lo básico mediante el estudio de la Biblia misma.
Pronto se formó una clase para el estudio bíblico sistemático en Allentown, Pensilvania, y en 1879 Charles Taze Russell fue elegido su pastor. El movimiento fundó Zion's Watchtower. ¿Se acuerdan que los primeros símbolos de los testigos de Jehová son eh, símbolos templarios, símbolos masónicos, la torre, la cruz y la corona, todo eso? Es que tienen que verlo, tienen que mirarlo a eso, ¿vale? El movimiento entonces fundó Zion's Watchtower, la revista de mayor circulación en el mundo hoy en día, según Business Insider, con un promedio de 70 millones de ejemplares al mes en 334 idiomas, en comparación a National Geographic, que tiene una tirada algo más de 6 millones y se publica en 25 idiomas diferentes. Unos años más tarde, en 1881, Russell fue elegido primer presidente de la Watchtower. No, aquí hay un error. El primer presidente de la Watchtower fue el otro, ahora no me acuerdo su nombre, que era adventista y fue el primer presidente, y Russell es el segundo presidente. Y su propósito era distribuir sus enseñanzas en forma de tratados. Russell fue un escritor prolífico y sus principales logros incluyen una serie de 6 volúmenes de teología sistemática, estudio de las escrituras. En 1909 esta serie era una de las obras de mayor circulación en el mundo, superada solo por la Biblia y el almanaque chino. Su mayor logro en esa fase fue el fotodrama de la creación, una innovación pionera que combina sonido y color en una película por primera vez en la historia. La película esta del fotograma tiene el ojito Illuminati arriba y la pirámide está en su propia presentación. Creo que lo tenemos en este canal, ese vídeo. Fue un éxito astronómico en términos de la época. En 1909, Russell trasladó la sede de la sociedad Watchtower al 124 de Columbia Heights, en Brooklyn Heights. Allí permanecería hasta 2016, cuando Jared Kushner. Y hay que tener en cuenta que en la calle Adams de Brooklyn estaba uno de los verdaderos dueños de Watchtower Inc., que era Menachem Schneerson, el Rebe, propietario de Watchtower Inc., y esta es la Watchtower Bible. Qué curioso, curioso. Ahora, también en 2016, cuando Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, compró la propiedad, la compró para otros judíos. Pero curiosamente, Jared Kushner es miembro de los Lubavitch, son judíos ortodoxos, y es miembro de la secta del Rebbe, de que murió creo que en el 84, en el 94. Miembro de esa secta, el del Rebbe, compra los edificios de la Watchtower. Primeros defensores del sionismo. El 18 de agosto de 1891, ya en Jerusalén, Russell escribió a los filántropos barón Maurice Hirsch y barón Edmond de Rothschild, y como él dice, a los dos principales hebreos del mundo. Nada menos que presentó un plan práctico para el sionismo. Implicaba comprar todas las tierras de propiedad gubernamental en Palestina, es decir, tierras que no estaban en manos de propietarios privados, al empobrecido Imperio Otomano. Años más tarde, Herzl haría propuestas similares. Se publica una copia de la carta de Zion Watchtower and Herald of Christ's Presence, an heraldo de la presencia de Cristo, de diciembre de 1891, en la página 170 y 171. Ustedes pueden encontrar, si quieren investigar, ustedes pueden encontrar estas revistas. Hay un banco de datos donde están todas estas revistas, desde la number one hasta las de ahora. Ustedes pueden encontrar y pueden ver esto que se dice aquí, que es pura realidad.
Como verán en mis libros, encontramos que el testimonio de los profetas es que su nación, decía Russell, como verán en mis libros, encontramos que el testimonio de los profetas es que su nación será grandemente bendecida y volverá al favor divino desde ahora hasta el año 1915 después de Cristo. Esto decía él. Claro, porque en 1914 iba a venir el fin. Que los judíos estaban sufriendo en Rusia era una señal del favor divino y no lo contrario. Eh, en la conferencia que les hablaba al principio de Ariel Unpierre, dice que ellos esperan que todo el mundo realmente venga en decadencia, que vengan terribles catástrofes. Es más, le dijeron a Netanyahu que no estaba haciendo lo suficiente para que viniera el Mesías. Ya que el Mesías va a venir cuando las cosas estén terriblemente mal. Así que comprando terrenos, tierras a propietarios privados del empobrecido Imperio Otomano. Y años más tarde, Herzl haría propuestas similares. Y esta copia de esta carta está en la revista Atalaya del año 1891. Como verán en mis libros, dijo él hablaba sobre la restauración de Israel. Y los testigos de Jehová que buscan el reino dicen que la Jerusalén será una Jerusalén celestial, gobernada por 144.000, etcétera, etcétera. Todo. Hay una conferencia que supongamos que nos dicen ahora en el libro Apocalipsis que hay un nuevo libro Apocalipsis y nos dicen a nosotros, los que vivimos en este tiempo, que dentro de 2500 años, vamos a poner 2024 años más para adelante, van a venir pestes, angustias, guerras, y que ahí viene que será el fin y que vendrá. ¿Ustedes qué van a decir? ¿Se van a reír? Porque dentro de 2500 años nosotros, esta generación, no va a estar. Pues esas son las profecías de la Biblia y las cosas que Jehová prometió a su pueblo, muchas de las cuales la mayoría nunca se han cumplido. Así que, según Russell, lo que estaba pasando con los judíos en Rusia era señal de que venía el fin y que Israel sería restaurada. ¿A dónde? A Palestina, como aparentemente lo indicó el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 37 al 44, y en el 33, del 6 al 22, explicó Russell. Al no poseer ni un centímetro de esa tierra, no tenía intereses creados, explicó el pastor, y continuó. Mi sugerencia es que los hebreos ricos compren a Turquía a una valoración justa todos sus intereses de propiedad en esas tierras, es decir, todas las tierras del gobierno, tierras que no están en manos de propietarios privados, bajo la disposición de que Siria y Palestina se constituyeran en un estado libre. En su carta, Russell se burla delicadamente de las ideas alternativas de una patria judía promocionadas en ese momento en lugares distintos de Israel, como les dije al principio, en Rusia, Brasil, aunque el barón Hirsch en realidad participó en el reasentamiento de judíos en otros lugares. Pero tenga en cuenta, mi querido señor, que las Sagradas Escrituras predicen el regreso a Palestina y no un viaje más hacia los confines de la tierra, a Estados Unidos o cualquier otro lugar. Por lo tanto, mi humilde opinión es que Israel no encontrará descanso para la planta de su pie hasta que se encuentre en la tierra prometida. Y les ruego, por lo tanto, que no desperdicien sus esfuerzos en ayudar a la inmigración a otros lugares, sino que los encuentren en la dirección donde Dios ha indicado el éxito. No podemos saber ni siquiera qué le respondieron. Tampoco sabemos si fue influenciado Theodor Herzl y el Hirsch por Russell, pero un mes después de la carta de Russell a los varones, el 11 de septiembre de 1891, el barón Hirsch
Fundó la Asociación de Colonización Judía para comprar tierras, principalmente en América del Norte y del Sur, pero también en Palestina, y donde los judíos perseguidos pudieran establecer colonias agrícolas y reubicarlas en Rusia. El periódico Yiddish de Russell, en 1910, el pastor Russell escribió una carta de un comité de líderes judíos. Estimado Señor, su interés comprensivo por el pueblo judío durante los últimos años no ha escapado a nuestra atención. Su denuncia de las atrocidades perpetradas contra nuestra raza en nombre del cristianismo se ha sumado a nuestra convicción de que usted es un amigo sincero, escribió el comité de los miembros. Su discurso sobre Jerusalén y las esperanzas judías ha tocado una fibra sensible en los corazones de muchos de nuestro pueblo. Aún así dudamos por un tiempo si algún ministro cristiano realmente podría estar interesado en un judío como judío y simplemente por una esperanza de hacer proselitismo para convertirlo al judío cristiano. Bien podría comprender cuán sorprendidos nos quedamos al encontrar a un ministro cristiano reconociendo que hay profecías en la Biblia no cumplidas que pertenecen al judío y no al cristiano. Esas cosas, Pastor Russell ha llevado a la formación de un comité judío de reuniones masivas que mediante esta carta le solicita que dé un discurso público, concluyeron. El pastor accedió y el 9 de octubre de 1910 pronunció un discurso titulado El sionismo en la profecía, ante una audiencia de 4.000 judíos en el hipódromo, el auditorio más grande y mejor de Nueva York en ese momento. Como informó The New York American, ese día el espectáculo inusual de 4.000 hebreos aplaudiendo con entusiasmo a un predicador gentil después de haber escuchado un sermón que les dirigió acerca de su propia religión, donde el pastor Russell, el famoso líder del tabernáculo de Brooklyn, dirigió un servicio de lo más inusual. No pasó mucho tiempo antes de que toda reserva y toda duda posible sobre la total sinceridad y amabilidad del pastor Russell desaparecieran. Luego la mención del nombre de un gran líder, Herzl, que según declaró el orador ha sido levantado por Dios para la causa, provocó una explosión de aplausos. Russell celebró reuniones masivas similares en Chicago, Filadelfia, San Luis, Kansas City, Cincinnati. En Inglaterra se dirigió a 4.600 judíos en el Royal Albert Hall de Londres, tras lo cual apareció en Glasgow, Manchester y luego dio charlas en otras ciudades europeas con grandes poblaciones judías incluidas Viena, Berlín, Cracovia y Budapest. No se equivoquen, sus discursos tuvieron una recepción mixta. Después de que Russell abandonó una reunión, 3 grupos judíos se pelearon de tal manera que se llamó a 46 policías para dispersarlos. Un rabino judío de Nueva York que se oponía ferozmente a Russell influyó en sus asociados en Austria y Hungría para que resistieran los planes de celebrar reuniones dirigidas a los judíos. Sin embargo, el anuario Herzl proporciona estadísticas de la predicación impresa sobre el tema del judaísmo y el sionismo, que apareció en 107.000 ejemplares de periódicos y semanarios anglo-judíos y en 650.000 ejemplares Yiddish Press. Russell incluso publicó un artículo propio del Yiddish Die Stimme, la voz. ¿Por qué un ministro cristiano devoto invertía tanto en defender la idea de una patria nacional para los judíos? El 26 de mayo de 1911, Jacob de Haas, editor del Boston Jewish Advocate y confidente personal de Herzl, publicó un artículo en el Jewish Advocate alabando a Russell como un filosemita sin ningún deseo de convertir a los judíos. Claro que no. Pero la cuestión de la motivación de Russell no conduce necesariamente al filosemitismo. Más bien se dirige a las profecías de restauración entregadas al antiguo Israel por los profetas de la Biblia, Jeremías, Amós y en Romanos 22, 25 al 26.
y haré volver a la cautividad de mi pueblo de Israel, y edificarán las ciudades desoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, y también harán huerta y comerán su fruto. Esto también se lo dicen a los testigos de Jehová, dice, y cada uno edificará su casa y plantarán viñas y se sentarán debajo de su vid y de su higuera, y no habrá nadie que los haga temblar. Vale. Así que Russell confiaba en estos versículos que se cumplirían y que se restauraría a los judíos en Palestina. Y sí, es como dice ahora van a la casa de los palestinos y lo sacan, le ponen las cosas afuera y le dicen, esta casa es mía. Bueno, ahora hay en el mundo más de 10 millones de judíos, aproximadamente las 3/4 partes de los cuales se encuentran en Rusia, Polonia, Turquía. Están por todos lados. Y están básicamente en Estados Unidos. Dio Yahweh, promette questa terra a loro. Allora voi leggete bene la Bibbia e capirete che con Abramo non ha mantenuto la promessa, con Isacco non ha mantenuto la promessa, con Giacobbe non ha mantenuto la promessa, non l'ha mantenuta con nessuno, neanche adesso. Tant'è che se la vogliono devono fare quello che fanno per poterle avere, perché Dio non è in grado, anche perché non è Dio, per fortuna per tutti noi, altrimenti sarebbe veramente un dramma colossale, se questo qui fosse Dio. Cioè io intanto nel nuovo lavoro nel quale chiedo l'intervento di giuristi, pongo tutta una serie di basi sulla base di analisi della storia moderna dove chiedo l'incriminazione di Yahweh per crimini contro l'umanità e pongo le basi giuridiche di questa mia richiesta. E no, visto che mi dicono che è Dio, e dico no, io nella Bibbia leggo altre cose. Allora, nel capitolo 13 del libro di Giosuè, ecco Giosuè è il nome di Gesù, è lo stesso, cioè, Gesù si chiamava come questo qui. Intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni, perciò Yahweh gli disse, tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Giosuè, ci vogliamo dare una mossa? Io, Dio, ti ho promesso quella terra, tu stai diventando vecchio, ma che cosa aspetti ad andare ad ammazzare, a farti ammazzare, per prenderti quella terra che io, Dio, ti ho promesso? Ma qui non dovrebbe essere l'inverso? Cioè Giosuè che guarda negli occhi Yahweh e gli dice, caro Dio, qui stanno passando i decenni, tu ci hai fatto quella promessa, io sto invecchiando, ma... Io ho partecipato 10 giorni fa alla trasmissione di Lillo e Greg perché sono assieme a molti altri, insomma, due miei estimatori, via. Quindi mi hanno detto che sono andato a Roma in via Asiago, ho partecipato alla trasmissione 610 e poi so che venerdì, io non lo sapevo, oggi che giorno è? Domenica. Venerdì hanno di nuovo parlato di me assieme al musicista Bollani, eccetera. E loro hanno, quando io viaggio molto in macchina, quando mi capita, quindi sento la loro trasmissione 610, che mi piace moltissimo, e hanno un personaggio. E io mi immagino, cioè veramente la prima volta che, analizzando in un certo modo questi passi, vedo Yahweh che parla a Giosuè, gli dice allora Giosuè, ci vogliamo andare da fare, no? Anche perché la Bibbia è un libro di pulizia etnica, cioè gli ordini di sterminio sono continui a partire dalle donne e dai bambini, a cominciare dalle donne e dai bambini. E quindi Yahweh che dice questo a Giosuè, e mi immagino Giosuè che lo guarda negli occhi e gli dice grande capo e sti cazzi, che è un personaggio proprio della trasmissione 610 che si chiama Grande Capo e sti cazzi, non ho inventato. Stiamo parlando della RAI, Rai Radio 2, sì. Rai 2. E quindi noi abbiamo
Tra l'altro Salomone, il più saggio di tutti gli uomini, ha fatto erigere dei luoghi di culto a questi due qui. Adesso lo troviamo. Da cui discendono tutti i semiti. Figli, figlie, se arriva uno che si chiama Ever, Ivrim, da cui discendono tutti gli Ivrim, cioè tutti gli ebrei. Poi se arriva a uno, giù, figli, figlie, si chiama Terach, che è quello che abbiamo appena nominato. Terach è il padre di Abramo. Fra parentesi, il professor Robert Wexler della American Jewish University di Los Angeles, al quale io ho scritto assieme ad altri rabbini americani per avere delle risposte su certe curiosità che avevo nei confronti della figura di Abramo, che secondo me era un sumero, e quindi lui mi ha cortesissimamente risposto, e nella risposta che ho lì, nella mail che ho lì, lui mi scrive che la maggior parte dei loro studiosi biblisti ritiene che Abramo non sia mai esistito, cioè che sia un'invenzione degli autori biblici. Abraham nunca esistito. Loro, non un antisemita, professor Robert Wexler, American Jewish University. Noi, la Bibbia ci scrive che è esistito, noi facciamo finta che sia esistito. Allora, Terach, l'altro figlio si chiama Nacor, così poi arriviamo a... io non so neanche che ore sono, non so niente, mi dici poi tu. Abramo, Nacor, e l'altro che si chiama Aran. Quindi Terach ha 3 figli. Abramo ha un figlio che si chiama Isacco, che ha un figlio che si chiama Giacobbe. Aran ha un figlio che si chiama Lot, e poi questo qui lo vediamo nella vicenda di Sodoma e Gomorra, con alcune curiosità molto interessanti. Allora, la Bibbia dice appunto che Deuteronomio 32,8, chi ha la Bibbia vada a vedere, dice che a Yahweh viene affidato questo qui, Giacobbe, lo dice proprio chiaramente nella Bibbia che avete in casa. Quindi a Yahweh, cioè a Dio, non vengono affidati gli ebrei, non vengono affidati i semiti, non vengono affidati gli ebrei, non viene affidata neppure tutta la famiglia di Abramo, viene affidato questo qui, punto, di lì in giù. E se voi leggete la Bibbia troverete che l'Elohim che si è rivolto ad Abramo si chiama El Shaddai, che secondo me è il padre di Yahweh. Allora, la dottrina ci dice che Dio sceglie autonomamente di occuparsi di quel popolo e dice degli altri non mi frega assolutamente nulla. In Deuteronomio 32,8 c'è scritto che Elion, cioè il capo, conta i suoi e poi fa le assegnazioni e mette i vari popoli, assegna ai vari popoli dei territori. E in quell'assegnazione si dice appunto che a Yahweh venne assegnato eredità, cioè assegnazione di Yahweh fu Giacobbe. E uno dice va bene, allora Dio ha scelto, quindi Dio col nome di Elion fa le varie assegnazioni. Dio col nome di Yahweh da solo si autoassegna solo quel popolo e dice degli altri non mi frega assolutamente nulla. Poi però leggendo la Bibbia voi vedrete che quando a questo qui cominciano a interessare anche gli altri, cosa fa? Manda i suoi a massacrare gli altri, ripeto, massacrare, l'unico termine giusto è pulizia etnica, cioè uccideteli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani, perché lì ci dobbiamo mettere noi. Ma quelli che colpa avevano, visto che stavano lì perché ce li aveva messi Dio, cioè sempre Lui? E se Lui è Dio, perché quando decide che gli interessano anche gli altri non arriva lì a dire signori io sono Dio, adesso mi occupo anche di voi? No, piglia i suoi e dice adesso andate là e li massacrate tutti. Pulizia etnica. Leggete Madianiti, Amalechiti, sterminateli tutti. Perché quei terreni lì adesso ci dobbiamo mettere noi. Ma Dio si dimentica persino di essere Dio, no? Perché bastava che se li autoassegnasse. È che lui non poteva autoassegnarseli, perché quei popoli lì erano affidati ad altri. Quindi in queste battaglie, e a voi quando leggerete la Bibbia, troverete i nomi dei nemici di Dio, dei nemici degli israeliti. Troverete Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti,
Madianiti. Non troverete mica egiziani, assiri, babilonesi, ittiti, perché Yahweh non poteva neppure immaginarsi di mettersi contro quelli lì, ma neppure immaginarsi, talmente era piccolo e insignificante. Lui doveva stare molto attento a non disturbare i suoi colleghi potenti che governavano su quei popoli. Tant'è che quando i suoi colleghi potenti hanno deciso che si erano stufati, in un attimo sono arrivati lì, si sono presi tutto e di Yahweh non si è mai più sentito parlare. Questo è Yahweh, stando a ciò che c'è scritto nella Bibbia. Allora, questi combattono contro questi qui, ma i Moabiti sono discendenti diretti di Lot, che è nipote di Abramo. Gli Ammoniti sono discendenti diretti di Lot, che è nipote di Abramo. Gli Amalechiti sono discendenti diretti di Esaù, che è il fratello gemello di Giacobbe. Gli Edomiti sono i discendenti diretti di Esaù, che è il fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti sono i discendenti diretti di Abramo, facendo finta che sia esistito, attraverso la sua compagna femmina Keturah. Cioè si combattevano tra zii, cugine e nipoti per strapparsi prati e pezzi di montagna. Questa è l'epopea biblica. Dallas Dynasty, una robetta insignificante. Mentre i potenti, Egitto, Assiria, facevano tutte le loro grandi strategie, questi si ammazzavano in famiglia. Questo è il racconto biblico. Si ammazzavano tra zii, cugini e nipoti. Si sterminavano quando potevano. Ma non è che lui fosse più cattivo degli altri, perché per esempio nell'ultimo libro, quello lì di Mondadori, io ho esaminato la storia di Mesha, che è il re dei Moabiti, che racconta di una battaglia combattuta contro gli israeliti e dice: ho catturato quelli di Yahweh. Bellissima. Tra l'altro il re Mesha è citato nella Bibbia, quindi era conosciuto. È la storia dell'850 a.C. Ho preso le traduzioni dei docenti pontifici pubblicati nelle enciclopedie cattoliche, quindi nessuno può dire nulla. Allora dice: ho preso quelli di Yahweh, ne ho sterminati 7.000, comprese le donne, le ragazze e le serve, perché le avevo promesse al mio Kamosh, cioè al suo Elohim di nome Kamosh. L'Elohim di Israele era Yahweh, l'Elohim dei Moabiti era Kamosh, l'Elohim degli Ammoniti era Milcom. L'Elohim dei Sidoni era una Elohim femmina che si chiamava Astarte. E sapete cosa ha fatto Salomone, il più saggio di tutti gli uomini? Ha fatto erigere dei luoghi di culto a Kamosh, Milcom e Astarte, dove gli bruciavano quelle cose che a loro piacevano tanto, cioè il grasso degli animali, in modo che loro potessero annusare il fumo, perché questo volevano. E quindi Salomone gliel'ha fatte costruire apposta. Yahweh s'arrabbia e gli dice: allora io ti tolgo il regno. Allora il discorso qual è? Che o Salomone non si rendeva conto, poverino, che mentre lui parlava con Dio faceva erigere luoghi di culto delle divinità pagane, cioè degli idoletti di pietra inesistenti, oppure Salomone invece si rendeva molto bene conto che siccome Kamosh, Milcom e l'altra gravitavano sugli stessi territori, era meglio tenerseli buoni, perché Yahweh oggi c'era e domani non. No sé, allí lo tienes a Ilan Pappé, que está ahora, es un historiador muy conocido, judío, que las cosas que él dice, yo no me animaría a decirlas contra los judíos, porque habla de cosas, son racistas, son fascistas, están reproduciendo lo que dicen que les pasó a ellos, o lo tienes a Norman Finkelstein, que escribió un libro, norteamericano, el filósofo de la Universidad de Columbia, creo que es, o Princeton, que escribió un libro que se llama La industria del holocausto. ¿Y de qué se trata el libro? Siendo él judío, ¿no? Absolutamente completo, por padre y madre, por todo. Dice: ya hemos abusado mucho de lo del holocausto, de lo de los 6 millones, de lo que hemos sufrido. Entre otras cosas, y no voy a entrar en esto porque ahora te voy a aclarar por qué no, pero pone en dudas inclusive lo que sucedió en Europa entre 1939 y 1945. O sea, pone en duda hasta el relato oficial. Él, en un libro,
que si, una vez más, si lo hago yo además tengo doble nacionalidad, soy francés, entonces yo hay cosas que, mira qué curioso, yo me gradué efectivamente en Francia, y hay un solo tema, Pedro, que yo como historiador no puedo estudiar. Yo he ido a los archivos nacionales franceses, a Bruselas, me he metido y como tengo un posgrado, me abren las puertas y las cajas y los documentos. Hay un solo tema que no puedo estudiar y es justamente lo que pasó entre 1939 y 1945, que todo el mundo entiende a qué me estoy refiriendo, a la cifra de los 6 millones, todo eso. Eso es una gran nebulosa. Yo no estoy diciendo, y tengo que aclararlo para que tu canal no sea sancionado, porque las redes sociales están fatales, yo no pongo en duda nada de eso. Pero bueno, soy historiador, como tal, me interesa estudiar, quizás, o me podría interesar estudiar una cierta temática de qué pasó realmente en ese periodo, quiénes fueron, cómo estuvo, etc. Por ley, yo no lo puedo hacer. Y si en este canal avanzara yo con algunas de las hipótesis que Filkenstein y otros renombrados autores judíos avanzan, sobre todo en los Estados Unidos, automáticamente a mí me podría caer 6 meses de prisión en Francia y 3.000 euros de multa. Entonces, Eso te iba a decir, estuviste estudiando en la Sorbona y por tanto sabes que en Francia, como en el Reino Unido, como en Alemania, hay leyes muy estrictas contra el antisemitismo. sí. Y efectivamente hay que tener mucho cuidado con ciertas afirmaciones porque es que te pueden llevar directamente a la, Sí. a la cárcel, a Sí. privación de libertad, ¿no? Lo cual no es Entonces, normal, Pedro, ¿no? No es normal. No está bien, digamos, que haya temas que no se puedan estudiar. sí, además tú lo que estás diciendo es que lo conoces muy a fondo. Fíjate, eso lo que tú dices, que estuviste casado con una judía, tienes una hija judía, te has relacionado plenamente durante muchos años con ese ambiente, es decir, que no eres una persona ni que lo odies, ni que te suene de manera muy colateral, lo conoces perfectamente a fondo. Pues mira, te iba a preguntar, ¿por qué hay judíos, para que lo conozcan todos nuestros queridos seguidores, por qué hay judíos ultraortodoxos que están en contra del sionismo, tal y como lo entendemos actualmente? Muy importante es eso. En realidad, hay que decir, los judíos hasta 1967, hasta la Guerra de los 6 días, 67, es decir, hasta ayer, unánimemente, en general, a nivel mundial, estaban en contra del Estado de Israel, del sionismo y demás. ¿Por qué? Porque, recuerda, los judíos tienen 2 libros de cabecera, o 2 libros fundamentales, que son el Antiguo Testamento, los 5 libros del Antiguo Testamento, y el Talmud. Después está la Kabbalah, pero es otro. El Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un compendio de leyes, de obligaciones, un orden, un código civil, si tú quieres, escrito entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, donde allí se establece qué se puede hacer, cómo se debe regular la vida de los judíos, a qué tienen derecho, a qué no. Habrás visto judíos que tienen, no sé, una serie de rituales, las mujeres cuando se casan se ponen peluca, van caminando atrás, los hijos, cómo educarlos, cómo comer, comen comidas especiales, kosher, qué rituales hacen en la sinagoga, cómo se casan, la circuncisión, en fin, infinita cantidad de cosas. El Talmud tiene 18 tomos, horriblemente aburrido y sin ningún interés, salvo en algunas partes. Una de ellas, y en ese periodo se desarrolló la idea de que, recuerda que Yahvé, el dios de los judíos, Yahvé, el dios de ellos, es un dios vengativo, rencoroso, muy malo, muy cruel con los judíos. Siempre los judíos a lo largo de su historia siempre estaban en falta. Por eso judíos siempre es una colectividad culpógena. Siempre está en falta, siempre está en error. Algo hice mal, no hice lo suficiente. Y ese dios, por circunstancias históricas, que después siquiera lo vemos, los condenó a no regresar a Palestina, a su tierra, hasta que no los condujera el Mesías. Si ellos durante 2000 años, desde el siglo I hasta ahora, hasta 1950, si tú quieres, y esto incluye a los actuales ortodoxos, ellos consideran que pueden regresar o deberían regresar a la tierra prometida, Palestina, cuando los conduzca el Mesías. Y el Mesías llegará al final de los tiempos. Todo esto yo sé, querido Pedro, que a mucha gente le va a parecer alucinante, estrambótico, exótico, raro. Dirá, bueno, pero este hombre parece que se quedó en la Edad Media, las cosas medio... No. Eso
puede pensarlo alguien que no conoce el mundo judío. El mundo judío es esto, cotidianamente, todos los días, todos los niños en todas las escuelas de Israel, fuera de Israel, hablan de esto, estudian esto, repiten esto y lo internalizan. Entonces, ¿cuándo va a llegar el Mesías? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? El Mesías va a llegar, dice la Biblia, al final de un largo proceso de agonías, de crisis, de revoluciones, de guerras, de epidemias, y al final de un proceso de grandes calamidades, cuando la humanidad, culpable de todo lo que ha sido desde el pecado original, llegue al final de sus penas. Y ahí vendrá el Mesías para volver a traer la felicidad al mundo, la redención del mundo. Va a llegar, va a aparecer al final de esos tiempos. Y ese Mesías, que va a ser judío, y va a conducir al pueblo judío, y acá volvemos a la discusión de hace 2024 años. ¿Por qué a Jesús lo pusieron en una cruz? Siendo que él era judío y reivindicaba el Antiguo Testamento y salía de ese medio. No solamente porque echó a esos comerciantes del templo, vamos a decirlo así, porque los criticó. No. Los judíos le dijeron, tú puedes ser nuestro Mesías. Sí, pero él dijo, yo vengo a salvar a la humanidad. Ah, no, le dijeron, no, tú no estás para salvar a la humanidad, tú estás para salvarnos a nosotros, que es lo que dice la Biblia, que es poner al pueblo judío a la cabeza de la humanidad, a la cabeza de las naciones, para gobernar las naciones, Agenda 2030, Soros, tú estás para gobernar al resto del mundo, que deberán ser tus esclavos, deberán trabajar para ti. Lo dice la Biblia, yo no invento nada, esto no es un complot. Y eso es lo que ellos concientizan. Entonces el Mesías llegará para poner orden en este mundo. Y es más, yo, mira, paso muchísimo tiempo, desde hace años, paso muchísimo tiempo, casi todos los días, escuchando a rabinos que hablan en inglés o en francés o en italiano, los idiomas que yo domino, o inglés. ¿Y qué dicen los rabinos? Que efectivamente el Mesías va a llegar, están esperando que llegue el Mesías, esperando, para ponernos a nosotros a gobernar el mundo. Y es más, dicen, el resto de los goim, o sea, nosotros, el resto de los 8.000 millones de personas del mundo, aunque parezca estrambótico, así lo piensan, nos estarán agradecidos, o sea que nosotros les vamos a agradecer que ellos nos gobiernen, porque nos van a hacer el favor de gobernarnos a nosotros. Entonces, todo esto, que una vez más parece muy estrambótico, es lo que ellos cotidianamente dicen. Entonces, ¿qué pasó? En 1967, esto era lo que ellos decían, no podemos regresar a la tierra prometida hasta que no aparezca el Mesías. A lo largo de estos 2000 años han aparecido unos 20 Mesías, más o menos, que después se demostró que todos eran fallidos. Pero algunos movieron mucho, y crearon mucha expectativa en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa. Pero eran todos fallidos. Lo que pasó en 1967 es que contra toda expectativa y contra todo cálculo, Israel ganó la guerra de los 7 días. Contra la gran coalición árabe, hizo que Israel, ese pequeño país prácticamente desprovisto de toda riqueza, igual ganara la guerra de los 7 días. Y esto fue casi te diría que una bomba atómica en la cultura de los judíos y de los evangelistas de los Estados Unidos, que dijeron, wow, pero si este pequeño país desprovisto de todo, pobre, con poca población, pudo enfrentarse a Egipto, a Siria, a Jordania y al resto de la coalición árabe, es porque efectivamente está iluminado por Dios. Y es más, hicieron una segunda conclusión algunos rabinos que dijeron nos hemos convertido, Israel, el país, ese espacio que es allí en Palestina, somos nosotros el Mesías. Somos nosotros el Mesías. El país es el Mesías. Yo sé que insisto con esto, les pido a las personas que se quiten un poco los prejuicios y pensar que esto es una locura. No es una locura. Esta gente piensa así. Y también los evangelistas de los Estados Unidos, que son, wow, allí es que yo he vivido 10 años en los Estados Unidos, en Washington, trabajé para ellos en el estado profundo. Y te puedo asegurar, Pedro, que los evangelistas norteamericanos son pesos pesados, mucho más
que el lobby judío. El lobby judío es importante, la IPAC y otras agrupaciones, pero los más pesados en favor de Israel, del sionismo, son los evangelistas. Primero porque son muchísimos. Se calcula que son unos 70 millones de personas, que todos los ¿Cuánta domingos... fuerza tiene la iglesia evangélica? Las iglesias evangélicas, Las iglesias los telepastores, estos que aparecen en televisión, que en su enorme mayoría, obviamente que no, no todos, son prosionistas, desde aquel momento que también se inspiran en el Antiguo Testamento. Son los cristianos de alguna manera judaizados después de Lutero y Calvino. Es todo un tema, si quieres nos metemos también en eso, Inglaterra, el calvinismo, el puritanismo, el mandato, la iluminación que siente también el pueblo de los Estados Unidos, que es comparable al de los judíos. Ellos también... Es que lo dicen, incluso su estrategia de seguridad nacional, lo dicen permanentemente, el destino manifiesto, ¿verdad? El destino manifiesto. Es muy comparable y esos evangelistas tienen, primero son muchos, como digo, son de clase social más bien alta, van todos los domingos al templo, son muy militantes, activan y hacen cosas y hacen reuniones y llaman a los congresistas, a todos los congresistas y los presionan, ponen dinero, mucho dinero, hacen lobby dentro de los Estados Unidos, tienen personas muy bien ubicadas en diferentes empresas, centros de investigación, think tanks. Bueno, si tú recordarás, a los presidentes siempre están rodeándolos, tocándolos y inspirados. Bueno, en realidad están haciendo política. Y eso cambió, para responder entonces a tu pregunta, eso cambió la actitud que tenían los judíos tradicionalmente de no ser sionistas. El sionismo tiene raíces históricas desde el siglo XIV, pero fue fuerte allá por el año 1900, con Theodor Herzl, el primer congreso sionista en la ciudad de Basilea. Te diría, en los últimos 120 años el sionismo se radicalizó. Pero no lo reconocían el resto de los... Se preguntarán por qué ponemos esto. Lo hemos pedido prestado porque es muy interesante para lo que vamos a tratar. Aquí Ariel Unpierre nombra a Theodor Herzl. Bueno, a continuación ustedes van a tener la cosa. Dijo la Biblia, se los dijo, ¿qué les dijo Dios? Puedes prestar dinero a interés, no a tus hermanos, a los otros. Además les dijo que lo hagan, está allí. Además, si quieres leemos después, con mucho placer leemos la Biblia, los pasajes. Y por eso es que los judíos se han dedicado siempre a la especulación, se han dedicado siempre a la usura, porque recuerda que la usura hoy ya está autorizada, pero a lo largo de toda la Edad Media, la usura estuvo condenada como un pecado, no capital, pero como un pecado grave, la usura. En el mundo musulmán está prohibida la usura. Claro, y en la cristiandad también. Entonces, ¿quiénes ejercían el oficio de usureros? Los judíos, porque eran necesarios, porque hacían falta, porque los reyes los necesitaban. Y ahí venía el segundo problema, que claro, como abusaban de la usura, expoliaban a los campesinos, a las clases medias, a lo que se llamaría las clases medias, a los artesanos, empezaba el rencor, el enfrentamiento, y después los reyes, los príncipes o los que fueran, los terminaban expulsando porque eran un factor desestabilizador de la sociedad. O sea, eran un mal necesario hasta un determinado momento y después se convertían en un grave problema de disrupción social. Los judíos, recordemos que han sido expulsados más o menos 1000 veces a lo largo de la historia moderna, no solamente de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, de todos lados, y es más, está en internet también, fueron expulsados de una comunidad indígena, pobre, campesina, de Guatemala hace 4 o 5 años, por exactamente las mismas razones. Había una comunidad judía allí, está en internet, se la puede encontrar hace 5 o 6 años. La asamblea de ancianos de Guatemala, de un pueblo pobre, no nada antisemita de ningún lado, dicen, no los aguantamos más, son agresivos, son despectivos, no se mezclan, nos insultan, son un factor, como se creen superiores, claro, son una raza superior, todo el resto somos, lo que dijo el ministro Galán contra los hermanos palestinos, son subhumanos. Los tenemos que aguantar, dicen, los tenemos que aguantar porque, bueno, los necesitamos,
esencialmente como esclavos, como trabajadores. Esto lo dicen, parece alucinante, pero así lo piensan. Entonces fueron expulsados, como digo, de una comunidad muy pobre de Guatemala, que yo he visto la asamblea donde los ancianos dicen, no los aguantamos más, son un elemento, un factor disruptivo. Entonces, ¿cómo gobiernan el mundo? Pregúntale a BlackRock, pregúntale al Estado español cuánto debe. ¿Cómo es posible que España deba el 120% de su PBI? O sea, una deuda impagable, impagable. Francia, Estados Unidos, en fin, todo Occidente gobierna con la deuda. El dueño de BlackRock, que no hay un dueño, sí va, está Vanguard, son 13 o 14 familias, a la cabeza los Rothschild, tienen el control del mundo, de todo, de tu hipoteca, de tu coche, de tu casa, de lo que le has prestado o lo que te ha prestado el banco para comprarle un apartamento a tu madre, a tu hijo, o lo que quieras. Todo es deuda y la deuda la dominan ellos y dominan países. Yo vivo en Argentina, no soy argentino, pero vivo en Argentina. Argentina está en manos de los fondos buitres de Estados Unidos, en fin, del FMI, controlan el FMI, el Banco Central Europeo, las grandes bolsas la dominan ellos. Y claro, entonces tú dices esto y dices, pero ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. Yo, además de historiador, soy economista. Miro los estados de los balances, miro las cuentas públicas de diferentes países y busco quiénes están detrás y todo es público. Lo que pasa es que las personas por ahí no quieren saber entonces, esta es una forma de gobierno que es de la cual Asia, que es otro mundo, China, todo lo que tú sabes, incluida Rusia ahora, quiere zafar. No sé, ustedes hagan lo que quieran, los europeos, los occidentales, están sometidos a la tiranía de las deudas. No sé, en los Estados Unidos, como te digo, he vivido muchos años allí, las deudas de los estudiantes. Los estudiantes, tú recuerdas, la educación en los Estados Unidos es muy cara y los estudiantes para matricularse tienen que pagar 50, 80, 100 mil dólares. Y eso te lo presta un banco, te lo presta la universidad, etc. Después lo tienes que devolver. Entonces están toda la vida así, pensando si lo podrán pagar, si no. Y esta es una forma de dominación, de controlar al resto. Y además, como son dueños de los medios de comunicación, porque esto no lo vamos a negar, el país ya no es más de la familia, aquel país que nos gustaba leer en los 80, con ideas humanistas y libertarias en el buen sentido y con diferentes opiniones. O Le Monde en Francia, o Liberación, o La República en Italia, o The Guardian. Hoy todos pertenecen a un fondo de inversión que cuando tú empiezas a mirar está BlackRock y arriba siempre está la familia Rothschild. Siempre está la familia Rothschild. U otras, ¿no? Como también estuvieron la familia Rothschild cuando le metieron el opio a China.